Mejor usted se ha hecho, que yo me la hice también. Usted se la hizo de esta manera. ¿Y qué va a hacer el pastor con tanta cosa? Entonces, yo me hice esta pregunta. ¿Y qué así? Y las 11 tribus de Israel ofrecían al Señor de todas sus cosechas, de todo. De hecho, ustedes han traído productos que deben de consumirse ya esta semana, otros productos que tienen su fecha de vencimiento y que pueden estar ahí guardados para su momento. Pero como en Israel o en ese tiempo no había ni refrigeradora ni nada, pues tenían sus maneras de poder hacerlo, de poder conservar los alimentos. Y yo me preguntaba, ¿qué hace el pueblo, qué hace los levitas con tanta cosa? Y eso me llevó a preguntarle a la Biblia qué hacían ellos con esto. Y es que había un censo y Números 26 habla del censo. Cuando censaron a todas las tribus, dice que a la tribu de Leví no se censó. Y la razón del censo era que de acuerdo a la cantidad de personas, así era la porción de tierra que se les iba a dar. O sea, conforme a la cantidad de las tribus, así era la cantidad o la porción de tierra que se les iba a dar para que ellos pudieran cultivarla. Y como ya había pecado Adán y Eva con el sudor de su frente, así como a usted le toca sudar, a mí me toca sudar la lengua también, así que entonces de alguna manera ellos no tenían heredad y por lo consiguiente después fueron censados. Y dice Números 26, esta no es la prédica, solo estoy respondiendo a esa pregunta, ¿qué va a hacer el pastor con todo eso? Entonces Números 26, 62, habla de eso, de ese censo, y dice que y los contados de ellos fueron 23,000. Oiga esto, todos varones de un mes arriba, es decir que todos los varones de un mes para arriba, en el censo de los levitas salían 23,000 varones levitas, es decir que ya habían sacerdotes en potencia ahí. Pero no se incluían las mujeres, no se incluían las niñas. Y si usted ve acá, en esta concurrencia, en esta asistencia de este día, hay más mujeres que hombres. Hay más mujeres que hombres. Entonces, se estima que los levitas con sus familias eran un aproximado de 50,000 personas. Era un estimado de 50,000 personas. Ese era el estimado, considerando que cada levita tenía un varón, 2 varones, una niña o 2 niñas. Entonces, eso a mí me dio la respuesta que era necesario que las 11 tribus pues llevaran, porque ellos no cultivaban, porque ellos no tenían heredad, ellos no tenían tierra. Los levitas vivían entre las 11 tribus y por lo consiguiente estas 50,000 personas eran subsidiadas por las ofrendas, por los diezmos, por todo lo que el pueblo de Israel ofrecía a Jehová. Pero no solamente eran ellos, sino que la Biblia registra también a otros 3 tipos de personas,
las cuales eran beneficiadas con la fiesta de la cosecha, y las cuales también con esta fiesta, con estos resultados de nuestras bendiciones, van a ser bendecidas también. Primero, los levitas. Segundo, los extranjeros. Es decir, los extranjeros para el pueblo de Israel eran aquellas personas que no pertenecían al pueblo. Para nosotros los extranjeros, obviamente no es la cuñada de Damaris, pero puede hacer que se lleve su porción. Pero para nosotros los extranjeros son las personas que no conocen de Cristo. Entonces nosotros ya pensamos, ¿qué personas van a ser beneficiadas con la bendición que usted ha traído a este lugar? Pero hay otras dos grupos de personas a las cuales también se les asignaba parte de la bendición, que eran los huérfanos y las viudas. Y nosotros ya tenemos seleccionadas a los huérfanos y a las viudas con las cuales vamos a compartir esta bendición. Porque la palabra del Señor dice que Él nos va a bendecir sino para que nosotros seamos de bendición también. Ahora entiende por qué yo tengo solvencia moral y espiritual para hacer esto. Porque yo no soy un asadón. Y mi hermoso cuerpo que yo tengo no es por vivir de ustedes. Es gracias a la fidelidad de Dios para sus vidas. ¿Y sabe qué le agradezco a Dios? Durante 23 años de ministerio, que voy a cumplir casi 24 años, es la fidelidad que la iglesia tiene a Dios. Eso siempre se lo voy a agradecer a Dios. La fidelidad que usted tiene a Dios. Porque si usted fuera infiel, no sé cómo estaría este lugar. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Y lo seguirá siendo cada día de nuestra vida. Así que ya le respondí la pregunta, si en algún momento usted se la había hecho, y no está de más que se la haga, porque yo me la hice. Y yo fui a la palabra y allí me encontré con estos datos extraordinarios. Vamos a la palabra del Señor. La fiesta de la cosecha, una respuesta de gratitud a la fidelidad de Dios. Así vamos a titular este sermón. La fiesta de la cosecha, una respuesta de gratitud a la fidelidad de Dios. Y quiero que vaya conmigo a Deuteronomio 16, versículo 13. Deuteronomio 16, en el versículo 13, lo tenemos, y dice la palabra del Señor así: la fiesta solemne de los tabernáculos harás, ¿por cuántos días? Así que nos vamos a ir ¿cuándo? Por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Y qué dice el 14? Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Quiénes? Tú, tu hijo, tu hija, tus siervos,
tus siervas, y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiestas solemnes a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos. ¿Y qué dice? Y estarás verdaderamente alegre. Yo le hacía la broma a la hermana Araceli cuando sacó esa botellita. Y le digo yo, me alegró, le dije yo. Porque voy a estar más alegre que ustedes. Bueno, el que entendió el chiste, hermano, ríase. Si no alcanzan en la botella. Entonces, le digo, me alegró, pero vieran qué cara me hizo, así la misma que ustedes acaban de hacer. Entonces, cuando pensamos en esto, el domingo pasado decíamos que la bendición de Jehová es la que enriquece. Oiga, no está malo que usted un día se haga rico, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y dice que no añade tristeza con ella. Entonces, este versículo, el versículo 17 termina diciendo, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos, en toda la obra de tus manos, y estará verdaderamente alegres. Hermanos, la fiesta de la cosecha era la última gran celebración del calendario hebreo, y se realizaba cuando todo el fruto ya había sido recogido. Entonces Israel se detenía, oiga esto, se detenía para mirar hacia atrás y reconocer que Dios había sido fiel durante todo el año. Hoy no hemos traído trigo, sí hemos traído uvas, pero no hemos traído aceitunas, pero sí hemos traído el fruto de la bendición de Dios de nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra vida. Entonces, la pregunta no es cuánto nosotros tenemos. La pregunta debería de ser cómo respondemos nosotros a la fidelidad de Dios. Porque lo hemos dicho muchas veces, aunque Dios no nos haya respondido todavía a algo que nosotros hemos pedido o algo que nosotros consideramos que necesitamos, eso no significa que Dios no haya sido bueno con nosotros. Eso no significa que Dios no nos haya bendecido a nosotros. Entonces, en primer lugar, la cosecha era un tiempo para poder responder a Dios. E Israel responde de 3 maneras que lo tenemos acá. La primera era la adoración. Estarás verdaderamente alegre. Y cuando hay alegría, hay alabanza. Cuando hay alegría, hay reconocimiento por todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y ¿sabe lo que es importante? Es que esta no era una fiesta obligatoria. Me atrevería a decir que a lo mejor habían algunos israelitas que no estaban del todo contentos con lo que se hacía probablemente y a lo mejor no participaban o cualquier otra cosa, pero debemos entender que es una muestra de gratitud, de alegría, de celebración. El gozo
era una evidencia de que reconocían la bondad de Dios, de que reconocían la misericordia de Dios, de que reconocían el favor de Dios para sus vidas. Pero también la palabra del Señor nos enseña que era un momento de gratitud. Y en este tiempo de gratitud lo que ellos hacían era reconocer que todo proviene de Dios. Todo. La naturaleza del ser humano le hace creer muchas veces, y eso le pasó a Nabucodonosor, que todo proviene de sus fuerzas o del esfuerzo de su trabajo. Pero debemos saber que cuando hay un corazón agradecido, lo primero que reconoce es que todo proviene de Dios. Usted es muy inteligente, usted es muy audaz para hacer negocios, para hacer esto, para hacer lo otro. Eso usted se lo debe a Dios. Usted es experto en lo que usted hace, eso usted se lo debe a Dios. Entonces, la gratitud, cuando nosotros somos agradecidos, reconocemos que el lugar donde Dios nos tiene ahora, reconocemos que la posición administrativa o de trabajo, de cualquier otra cosa, Dios lo ha permitido. Un día de estos, mientras me lavaban el carro, yo fui a metro y las escaleras estaban encendidas y yo me puse a mirar cómo unas suben y otras bajan. Y me detuve a mirar y le tomé un video y quise como lanzar ponerle un nombre a esto. Una escalera, o sea, sube, la otra baja. ¿Cuántas veces hemos sentido que estamos en la cúspide de lo que creemos haber alcanzado? Pero se nos olvida que hay escaleras que también bajan. Y quiero decirle una cosa esta mañana: mientras haya gratitud, no va a haber retroceso. Pero si usted se vuelve un desagradecido, hay escaleras que lo bajan también. Amén. Entonces, dice Deuteronomios capítulo 8, en el versículo 17, y digas en tu corazón, oiga, mi poder y mi fuerza y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. Ese es el peor error que puede tener una persona. Creer que ha sido su poder. Creer que ha sido su fuerza la que le ha traído la riqueza. Hermanos, no debemos atribuir la cosecha únicamente a nuestro esfuerzo. Debemos acordarnos que de Jehová nuestro Dios, porque Él es el que da el poder para hacer las riquezas. Todo lo que nosotros tenemos, Él nos da el poder para hacer las riquezas. Pero también esto nos enseña un tiempo de dedicación, presentar delante de Dios una ofrenda conforme a la bendición recibida. Deuteronomio 16:17 dice: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová le hubiere dado. Yo le decía algo la semana pasada.
nosotros tenemos que tener presente siempre. Y la Biblia nos enseña que se requiere que cada uno de los administradores sea hallado fiel. Y esto es bien importante, hermanos, porque Dios es el dador de todas las cosas, pero también Él quiere que nosotros reconozcamos que dependemos de Él. Y esto es bien importante. Yo les decía, no sea que usted ya se gastó la bendición, pero no se recordó de darle a Dios lo que le corresponde. Porque la ofrenda no comprobaba la bendición, sino que era una respuesta a la bendición. Por eso es que nuestra ofrenda se sigue diciendo: Señor, todo lo que soy y todo lo que tengo proviene de ti. Mire, yo le hacía una lista de todo lo que Dios ha hecho con nosotros. Algunas cosas que usted cuenta, otras que no. Pero Dios lo ha bendecido. Ahora, la gratitud, la adoración y la dedicación deben de ser elementos muy fundamentales para que nosotros podamos adorar y darle al Señor lo que Él se merece. Otra pregunta que es importante responder: ¿por qué esta celebración la hacían por 7 días? ¿Y por qué celebraban durante 7 días y lo hacían en enramadas? Primero, los 7 días siempre han representado de una manera repetitiva en la Biblia una obra completa y un ciclo cumplido. Es decir, que para el pueblo de Israel era una de las últimas fiestas, y ahí le ofrecían al Señor el fruto de su trabajo, de su esfuerzo, y por eso eran 7 días. Y después de todo un año de trabajo, Israel dedicaba una semana completa a Dios. Y era una manera de declarar: Dios merece más que un momento, merece nuestro tiempo. Y aquí déjeme recordarle algo que yo le decía hace un par de días. Nosotros tenemos días de descanso de nuestro trabajo. Otros tienen vacaciones que ya han sido asignadas. Otros negocian con el patrón y le dicen: mire, yo tantos días voy a trabajar, pero este día yo no lo trabajo, porque yo soy sabatino, soy sabático, cualquier cosa. Pero aún nuestro tiempo debemos de dedicárselo al Señor. Y usted debe de observar que nosotros tenemos tiempo para todo. Pero ¿cuándo fue la última vez que usted dijo: hoy yo tengo descanso? Hoy yo me voy a tomar este día, o como usted lo diga, pero yo se lo voy a dedicar al Señor. Y los que reciben 15 días de vacaciones le dice: Señor, tengo 15 días de vacaciones, uno te lo voy a dedicar a ti. Ya sea que usted va a hacer un ayuno, ya sea que usted va a decirle
a otro hermano o al pastor: mire, pastor, yo este día tengo libre y quiero que vayamos. Hay un lugar donde a mí me gustaría ir a evangelizar y vamos a dedicárselo al Señor. Parece que ya la alegría se fue, ¿verdad? Porque no se trata del momento, un momento que Dios se merece, sino de nuestro tiempo. Dice Levítico 23, además de estos 7 días, les permitían tener sus labores para poner a Dios en el centro. Y las enramadas les enseñaban, y nos deben de enseñar a nosotros primero, que nunca olvidar de dónde Dios los había sacado. Usted sabe que Israel tuvo que andar casi 40 años en el desierto. Y durante esos 40 años, Dios fue quien les proveyó lo que necesitaban. Y yo les decía, en la oración yo decía, probablemente algunos ya estén disfrutando en la tierra prometida, en su tierra prometida. Quizás otros vayamos por el desierto, pero el mismo Dios que bendice en la tierra prometida es el mismo Dios que sustenta en el desierto. Y en el desierto, así como vemos la fidelidad de Dios, y eso es lo que ellos tenían que recordar. Ellos no debían olvidar de dónde Dios los había sacado. Yo le decía, probablemente hace un par de años usted iba a comprar la ropa al mercado, pero ahora usted la pide en línea, o ahora usted va a un centro comercial y ahí la compra. Usted debe recordarse de eso y no olvidar de dónde Dios lo ha sacado. Que la prosperidad no debía borrar la memoria de la dependencia de Dios, y que la verdadera seguridad no estaba en una casa, sino que la verdadera seguridad venía de la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque es fácil recordar a Dios en el desierto. ¿No es cierto que en el desierto es cuando más oramos? ¿No es cierto que en el desierto es cuando más dependemos de Dios? Entonces es fácil recordar a Dios en el desierto. Pero ahora que usted tiene bendición, ¿por qué no busca a Dios de la misma manera que lo buscó en el desierto? ¿Se recuerda que en el desierto lloraba de angustia, de desesperación, de incertidumbre? ¿Por qué no ahora en la bendición no venimos y lloramos en la presencia del Señor? Porque no tenemos nada que nos preocupe más que llegar a su presencia y decirle: Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y yo me alegro doblemente porque no tengo por qué preocuparme, sino el poder sentir tu presencia. El desierto nos recuerda la misericordia, la bondad de Dios. Entonces, hermanos, el desafío es seguir recordando cuando vivimos en la tierra prometida. Las enramadas enseñaban humildad en medio de la abundancia. ¿Qué significa esto?
Nosotros no debemos olvidar de dónde Dios nos ha sacado a nosotros. Debemos siempre vivir con nuestra mente pensando en todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Lo tercero que quiero mencionarles en esta mañana es que toda bendición trae una responsabilidad. Y esto yo lo escuchaba esta semana y yo decía, esto no puedo callarlo. Toda bendición trae una responsabilidad y yo trataba la manera de analizar por qué toda bendición trae una responsabilidad, y es que Dios nunca bendice solamente para que nosotros disfrutemos. También Dios bendice para que nosotros seamos buenos administradores. Dios bendice para que administremos fielmente, porque nosotros vamos a dar cuentas de la bendición que Dios nos ha dado a nosotros. Y cuando hablamos de que toda bendición trae responsabilidad, lo primero es que la responsabilidad de reconocer al dador. Es la primera responsabilidad, de reconocer quién es el que lo ha dado. Y por eso Deuteronomios 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. No debemos olvidar quién nos ha bendecido. Pero también tenemos la responsabilidad de compartir. Tenemos la responsabilidad de compartir. Y ya lo habíamos leído en Deuteronomios capítulo 16, versículo 14. Al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda. La bendición debería de alcanzar también a quienes tienen necesidad. Y eso es algo, cuando Dios nos bendice, tenemos la responsabilidad de ser buenos administradores. Pero también tenemos la responsabilidad de compartir. Miren, este tema de ser buenos administradores. Yo le decía a alguien, yo esperaría que usted, de acuerdo a cómo Dios le ha bendecido, yo esperaría que usted tenga un ahorro de vida. Y me decía, la verdad que yo pienso, y toda mi vida yo le he basado de esta forma. Y sabe algo, parte de la buena administración de la responsabilidad de nuestras bendiciones es que veamos, como dice el proverbio, a la hormiga. Dice que prepara en verano su comida. Y es un buen ejemplo para nosotros. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que ver con responsabilidad lo que Dios nos ha dado, pero también la responsabilidad de producir fruto. Y esto lo enseña Jesús, que toda bendición debe de dar fruto.
Y dice Jesús en el versículo 8 de Juan 15: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Entonces, Dios no solo espera que nosotros recibamos, sino que Dios también espera que nuestra vida produzca fruto para su gloria. En Abraham, nosotros hemos recibido la promesa que hemos de recibir bendición para poder bendecir a otros. Y la fiesta de la cosecha, hermanos, sigue hablando en este tiempo y nos recuerda que celebramos porque Dios ha sido fiel. Dice amén. Que recordamos que todo proviene de Dios. Dice amén a eso. Y que dedicamos nuestra bendición al Señor. Y que entendemos que toda bendición implica una responsabilidad. Hermanos, la verdadera fiesta de la cosecha no consiste en demostrar cuánto recibimos durante el año, sino en demostrar cuánto Él ha transformado nuestro corazón a través de sus bendiciones. Y debemos hacernos esta pregunta: ¿qué bendición he recibido yo en este tiempo que debo de agradecer a Dios? ¿Qué fruto produjo Dios en mi vida, además de lo material? ¿Estoy usando las bendiciones que recibí para glorificar a Dios y para bendecir a otros? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos. Porque toda dádiva y todo don perfecto, todo viene de Dios para nosotros. Que la gratitud y la adoración y la dedicación nunca se aparten de nuestra mente y nuestro corazón. Señor, en esta hora, gracias.